Si uno quiere realmente seguir aprendiendo y seguir de vuelta entendiendo el cómo innovar, los nuevos manuales están allá afuera. Son marcas o personas que están disrumpiendo industrias. Vamos a conversar con el creativo Nicolás Pimentel. Nico es uno de los mejores creativos en habla hispana. En su momento la revista Dage lo eligió como uno de los 6 creativos independientes a tener en cuenta. Ha hecho campañas seguramente que pero muy conocidas, como por ejemplo el Random Festival Den para su anterior agencia Más Castro. En su anterior etapa hizo El Barrio Bonito, una iniciativa también muy famosa para la marca Nike. También hizo que vuelvan los lentos para la marca Doritos. Bueno, tiene como muchas iniciativas en saber. Es el argentino, por ejemplo, que más charlas dio en el Festival de Cannes, en el Festival Publicitario. Y el motivo de esta conversación, entre otros temas de los cuales vamos a hablar, es la salida de su primer libro, que se llama El Método Taylor Swift. Es un libro que editó Random House para el sello Conecta, que la verdad es para mí probablemente uno de los mejores libros del año de innovación, creatividad, marketing, cultura pop en general. Es un libro que tiene magia en cada párrafo, ¿no? En general uno está acostumbrado con los libros de no ficción a que sean una idea por ahí a veces muy estirada. Son muchas ideas. En cada párrafo hay alguna palabra nueva. Nico es muy bueno para inventar neologismos. Vamos a hablar durante la conversación sobre este tema. Así que bueno, la primera pregunta, como es habitual en este ciclo de conversaciones, es ¿qué te trajo a este lugar, Nico? ¿Qué me trajo? Mira, si tuviera que pensar, creo que sin duda la curiosidad, creo que está en el motor de todo lo que hice. Pero quizás detrás de la curiosidad, y si te soy sincero, más fuerte el miedo. Ok, ¿por qué? No, o sea, desde muy chico siempre tuve muchas inseguridades en términos de mi creatividad, en términos de me irá bien en lo que hago. eh, y esa inseguridad y ese miedo a no tener laburo de grande me hacía quizás estudiar más, mirar más y quizás despertar un poco esa curiosidad que, si querés, en el tiempo, mi carrera fue, yo arranqué al mundo de la publicidad, pero dentro de la publicidad me fui moviendo, viendo cómo iba cambiando la publicidad eh, y viendo nuevas conductas en los consumidores, nuevas tendencias, decir, che, yo tengo que estar preparándome para lo que se viene Ok. por miedo. No lo Mm, hacía por vanguardista, lo hacía ujú. por miedo. Yo, si no empiezo a entender esto que se viene, me voy a quedar sin laburo. Entonces, en esa lógica casi de algo que te está corriendo, Surgió la idea de hacer el libro. también, por También. ejemplo. Ok, ok. Y ya que hablas de curiosidad, vamos a contar que el libro básicamente se llama El Método Taylor Swift porque uno de los capítulos, el primero, es sobre la estrategia de Taylor Swift. La bajada y otros anti-manuales de innovación extrema para potenciar tu negocio, porque son de alguna manera estar flotando la idea de que los viejos manuales de marketing ya no sirven, ¿no? Vamos a hablar ahora, vamos a explorar estos nuevos manuales. El caso de Taylor Swift es el primer capítulo, pero previamente a estos 5 casos que vamos a recorrer ahora, hay 2 capítulos iniciales y en uno de ellos hablas mucho de la curiosidad y de la necesidad de disciplinar la curiosidad y de cómo la palabra curiosidad está subestimada o bastardeada o no tenida lo suficientemente en serio. ¿Querés hacer un poco doble clic en ese concepto? Sí, sí. De hecho, para mí es la hipótesis principal del libro, Ok. si me preguntas. Si bien tiene el título de Taylor, que como si fuera un disco de música, se eligió una Sí, sí, bueno, canción es algo, y es se le algo puso habitual. ese título, Ajá. pero si vos me preguntás, este libro es un libro de curiosidad aplicada. Eh, Frente a un mundo que está cambiando tan rápido, y no solo los manuales de marketing, los manuales de innovación están quedando cada vez más viejos. Si uno quiere realmente seguir aprendiendo y seguir de vuelta entendiendo cómo innovar, los nuevos manuales están allá afuera. Son marcas o personas que están disrumpiendo industrias. Y la verdad que la única forma de poder detectarlos es realmente, como vos dijiste, disciplinando esa palabra que
a mí me asombra lo siguiente, o sea, yo estoy convencido que en un mundo sin manuales, la curiosidad pasa a ser el arma de aprendizaje más grande que todo ser humano tiene. Pero al mismo tiempo yo me meto en Google y pongo la palabra curiosidad y me voy a encontrar, si vos pones imágenes, con niños mirando con una lupa o casi que se la ve como algo muy infantil, Ok. cercano a lo ingenuo, y también una palabra como casi sin bordes. Ujú. Y la verdad es que si la querés transformar en esa arma de aprendizaje, le tenés que dar filo. Y el filo solo se da con disciplina. Ok. Entonces, en ese capítulo lo que hago es cómo darle filo a tu Y curiosidad. decime 2 o 3 herramientas que vos apliques para darle filo a esta curiosidad. Alguna contás en el libro, pero si querés elegirlas vos. Sí, la verdad que son varias. Sí. La primera, y creo que uno de los primeros obstáculos que tenemos todos cuando queremos ser curiosos o queremos aplicar la curiosidad, en nuestro día a día. O sea, nuestro día a día ataca constantemente para que podamos tener un tiempo que nuestra cabeza y nuestra agenda diría que es un tiempo muerto, Ok. y vos decís, no, no, pará, poner disciplina. Entonces ahí, una de las herramientas que pongo es, de la misma manera que Peter Maslow tiene la pirámide de las necesidades básicas, ahí explico una que se llama, bastante más floja de papeles que la de Maslow, pero que es la pirámide de necesidades De básicas. nerd, de la palabra nerd. De nerd, porque la verdad que uno tiene que alimentar a ese espíritu nerd, que es el que te va a permitir de vuelta a profundizar en Y en temas. esa pirámide, ¿cuáles serían los escalones, La por ejemplo? diferencia de la de Sí. Maslow La de la es, Maslow es seguridad, comida, claro, aire, no sé. totalmente, Ok. es muy profunda. Ok. Esta, a la larga, parte de qué vas a hacer todos los días, qué vas a hacer una vez por semana, qué vas a hacer una vez por mes, qué vas a hacer cada 6 meses y qué vas a tratar de hacer algunas veces en el año. En esa lógica es pero casi firmar un contrato con vos mismo y decir, bueno, ¿qué puedo hacer 10 minutos por día? En mi Ok. caso, por ejemplo, curo muy bien a quién voy a estar siguiendo en redes, gente que realmente esté compartiendo ese tipo de cosas que están cerca del norte de mi curiosidad. Ok. Una vez por semana, y ¿sabés que voy a tratar de ver algún tipo de contenido? Léase una charla TED, por ejemplo, una sola por semana, pero que esté cercana a ese norte de curiosidad. Eh, cada una vez por mes, y por ahí yo ya estoy en un curso, por ejemplo, en un Ok. curso que me permite eso. Y si querés, la última para irme La a punta de la la pirámide. punta, yo trato de tener cada 2 o 3 meses una charla caramelo. Charla caramelo. Sí, ¿qué es Ok. una charla caramelo? En verdad el nombre viene de que es una charla cortita, pero indulgente, Ok. como algo donde diga, che, qué ganas de tener esta Ok. reunión, este café o un Sin un Zoom, sin un objetivo objetivo particular. transaccional, Ok. y donde trato de buscar gente que no necesariamente sea conocida mía. Por ahí veo a alguien que está haciendo algo interesante, le digo, che, ¿podemos tomar un café? Me encantaría entender qué estás haciendo. Y por ahí esa persona viene de un palo totalmente distinto al mío. Por ahí es alguien que viene del arte, por ahí es alguien que viene de, no puede ser un periodista, o Sí, sea, sí, sí. de cualquier índole, donde de vuelta, entender que ese café no necesariamente, como decís, es transaccional, es, che, te voy a Está contratar para un buenísimo. proyecto, pero incluso estas reuniones a veces son con, no sé, en una reunión de 30 años de egresado del colegio, descubro que una compañía que yo no veía hace 30 años es una experta en lenguaje antiguo, romano, y dije, pará, juntémonos, quiero entender eso. Y vos dirás, ¿qué me puede servir eso? La verdad que no tengo idea, Ujú. pero si miro para atrás las distintas reuniones, charlas caramelo que tuve, no sé cómo, con muchas personas con las que tuve charlas, terminé haciendo proyectos. Está buenísimo. Y eso también lo puedes aplicar al trabajo, ¿no? Porque vos también te rodeás de gente también muy distinta a propósito. Yo a veces son medio extraterrestres, muchos, ¿no? Algunas hablaste del ejército de @gmails, ¿no? Porque son, eso también funciona en la lógica también de proyectos laborales, ¿no? En algún Y punto. porque yo trabajo mucho en proyectos de Claro. innovación. Y en los proyectos de innovación, la clave es saber curar el talento. O sea, con quiénes te vas a rodear para Perfecto. atacar un problema que si te llaman a vos es porque claramente no lo están sabiendo resolver.
Y dependiendo realmente del problema, hay veces que necesitas, es tipo medio Ethan Hunt, Misión Imposible, decís, necesito un experto en bombas, un hacker, Claro. bueno, pero llevado a la innovación publicitaria, Sí, sí, y sí. por ahí necesitas un programador, alguien que sepa, ¿cómo se llama? Un diseñador industrial, y lo podés cruzar con alguien que sepa de UX. Entonces, Perfecto. muchas de las reuniones Caramelo las he tenido sin querer, queriendo, con mucha de esta gente que después, de alguna forma u otra, termina estando en mi ejército de @gmails. Está muy bien. Vamos a ir y volver del libro, pero te quería hacer una pregunta también general sobre cómo estás viendo la creatividad hoy en día, ¿no? Sobre todo con esta gran disrupción que estamos teniendo de la inteligencia artificial generativa, que provoca estas paradojas de que tengamos un montón de posibilidades, pero a su vez todo se homogeneiza, ¿no? Yo me acuerdo hace unos meses cuando salió el generador de imágenes de ChatGPT, que uno podía poner cualquier estilo para su avatar y todos elegían el estilo Ghibli, ¿no? Entonces, 99% de la gente haciendo eso. Te lo tiro así de manera amplia. ¿Qué estás viendo hoy con este Mira, fenómeno? obviamente es tan grande que te lo dividiría en Dale, distintas sí, fases. dispara para La, donde la quieras. primera, que justo hay un término que uso en el Sí, libro, que es la padelización. ok. O sea, viste cómo es el pádel, que a la larga Ahí ya tiro el primer neologismo. Así que, el, neologismo número uno, padelización, dale. el nivel de entrada, o sea, el nivel de talento que necesitas para poder jugar y ser competitivo al pádel es poco. O Claro, sea, y de hecho, 4 personas que no necesariamente tienen el mismo nivel, el deporte tiende a igualar y a hacer que por lo menos no la pasen mal. Que por ahí en otros deportes, si realmente no tenés el mismo nivel, no es divertido. perfecto. Entonces, eso hace que cada vez más gente juegue al pádel, y eso hace que cada vez se abran más canchas de pádel, y ya sabemos lo que pasó en los 90, ¿no? O sea, cuando se llenó de canchas de pádel, hubo un momento donde muchas tuvieron que cerrar. Yo creo que hoy el nivel de entrada, de hecho, es solo saber promptear a esta tecnología, y hace que realmente cada vez más gente esté haciendo cosas cada vez más parecidas, porque además con la Total. evolución que está teniendo, que es asombrosa, ni hablar en video, Ujú. gente que por ahí no necesariamente era creativa puede sacar cosas que son, de vuelta, hoy las podrías mirar con los ojos de bastante creativos, pero en el momento en que empiezas a comprar que todos están haciendo lo mismo, y ya te empiezas a encontrar casi con otro concepto, que es la spidermización, que es cuando todos sean iguales. O sea, Claro. ya la verdad es que Contalo de spidermización, que es otra palabra tuya. La has dicho acá en alguna charla en la Nación también, pero bueno, alude a esta meme de la pandemia, ¿no? Los los es el Spider-Man. meme de los Spider-Man, que se señalan a sí Ok. mismos, y que para mí quizás Que son todos los MIP, son todos iguales sí, y ese es y un poquito lo que vos describís que está pasando, digamos, en este que a la mundo. larga hoy me asombra como todo, en montones de órdenes. De hecho, el capítulo 1 a un punto lo explico desde la spidermización, es cada vez más difícil diferenciarse, porque todos tienden a, a parecerse y a copiarse de todos. Claro, O sea, creo que a la larga hoy casi ya no hay empresa que no tenga un componente digital dentro. Y ya si está metido el componente digital, entra la lógica de la copia por sí, definición. sí, sí, Entonces, no, ya pasa a formar parte de la lo infraestructura ves en que redes te rodea. sociales, que cada vez una saca una función como distintiva, y a los 2 minutos las otras 4 redes sociales la copian. Ujú. Lo ves eh, de vuelta, en las, las propias redes sociales, por ejemplo, después empiezan a querer tomar cosas de gaming, las cosas de gaming empiezan a querer tomar cosas de las redes sociales. Al mismo tiempo, los e-commerce empiezan a spidermizarse con el mundo de los contenidos y el entretenimiento. El mundo de entretenimiento empieza a sacar cosas de gaming. Entonces todas empiezan a cruzarse cada vez más. eh, y de repente por ahí un Fortnite termina siendo más social que de Está buenísimo. gaming. Entonces, en todo eso que estamos viendo, ah, viene a acelerarse cada vez más con la inteligencia artificial, que padeliza, porque a la larga permite que mucho más players, Sí, en este caso en el mundo del emprendedorismo, se metan. sí, sí, puedes hacer el catch up muy rápido aparte, ¿no? Entonces Totalmente. enseguida. Y A en el ver, mundo de la creatividad, ni hablar. claro. Vamos, si querés, a tocar algunos capítulos del libro. Si querés, tomo como anclas estos neologismos que vos sos muy bueno haciendo. Contanos, si querés, qué es la intimasividad, para meternos en el primer capítulo del método Taylor Swift. La intimasividad es la capacidad que Taylor tiene para mí de poder
hablarle a un montón de gente, pero cada una de esas personas sientan que ella le está hablando a cada una por separado. O sea, en algún punto es la posibilidad de generar un mensaje masivo, pero que cada persona lo sienta íntimo. Yo siempre envidio mucho a los americanos que inventan estos cruces de palabras, ¿viste? Sí. Y desde ese lugar es que a veces, por ahí, mi extracción publicitaria casi que me invita a tratar de cruzar conceptos. Y sentía que esta palabra es bastante precisa para contar esto de que para mí está en el corazón quizás de su propuesta de valor y en el corazón de la disrupción que termina generando. Yo creo que si uno la analiza a ella, de vuelta, yo la analizo a ella desde un lugar de la innovación, no tengo ningún tipo de autoridad en el mundo de la música, pero con una mirada curiosa, si uno analiza su producto, que son sus canciones, encuentra como dos grandes factores distintivos. Por un lado, eh, que ella escribe, o sea, mientras todos los grandes artistas, para meter un hit, arman equipos de los mejores equipos, usan la mejor tecnología, porque realmente pegar un hit no es fácil, ella sigue con su guitarrita creando sus propias canciones, ¿no? O sea, algo que es medio loco, pero que a la larga Sí. es casi antiguo, es casi primario de la humanidad. Y ese método a su vez es muy transparente, ¿no? Porque Hiper lo transparente. filma todo el tiempo y lo muestra en redes y Lo todo. muestra y muestra cómo se le van ocurriendo las canciones. Mm. Y en paralelo, uno de los precios que tiene que pagar alguien que de la fama de Taylor casi siempre es eh, que todo el mundo quiere conocer tu vida privada. Así hay un montón de industrias que se han creado a partir de eso, la industria de los chimentos, los paparazzi, por ejemplo. Y de hecho, mucha gente cuida y protege, y por eso ese conflicto constante que hay entre paparazzis y artistas. Pero en el caso de Taylor dice, para. Chicas y chicos, no consuman esos medios. Yo si quieren, como yo voy a escribir las canciones, yo voy a estar contando muy bien mis propias canciones. De hecho, si uno empieza a googlear un poquito, te das cuenta que hay un montón de rumores de, che, esta canción se la dedicó a tal persona, estas 5 canciones Sí, a bueno, Harry a los Styles, exnovios, muchas ¿no? veces a exparejas, Ajá. a veces también a un Kim Kardashian en una rivalidad. Pero lo interesante, y acá es donde entra lo íntimo, es que si bien sus alusiones son bastante obvias, no menciona a nadie. Por lo cual, lo que genera es cierto misterio de, che, a ver, ¿a quién estará mencionando? Entonces, ahí es donde se genera un contrato tácito con su público, que es, vos y yo sabemos de quién estoy hablando. Ok, O sea, tu papá no lo va a saber, ok, tal otro no lo va a saber, pero vos y yo sí sabemos. está bien. Y de hecho, esto que me pasa a mí, de hecho ella lo cuenta también en un documental que se llama Miss Americana en Netflix, que dice, a la larga mis canciones son como mi diario personal abierto. Y lo que me pasa a mí muchas veces es lo que le termina pasando también Está a buenísimo. la fans. Vos en este capítulo y bueno, en los 4 restantes que ahora vamos a conversar un poco más, citás a pocos por ahí creativos profesionales, ¿no? Creativos del mundo publicitario, hay otro tipo de personas. ¿Pensás que hoy la buena creatividad ya está completamente desparramada por todos lados, digamos, y es menos monopolio de las agencias tradicionales de lo que era en el pasado? Mira, mi respuesta va a tener bastante sentido común. Ok, O sea, hace 40 años y antes, cualquier persona que era creativa, si quería monetizar de alguna forma sus ideas, no le quedaba otra que ir a una agencia de publicidad. ok. Estaba famoso, voy a una agencia de publicidad o me dedico al arte Claro, son y ahí artistas. en ese momento sabían, che, Mm, con mucho riesgo a no monetizar nada. Y eso pasó y generó, de hecho, que muchas agencias tuvieran los mejores creativos. De hecho, Fowl, Dolina, un montón de gente muy interesante pasó por agencias. seguro. Eh, con el auge y la exponencialidad de lo digital, la economía de la pasión evolucionó por todos lados y Mm, muchos gente creativa entendió que había un montón de canales posibles para monetizar sus ideas. Entonces, ya desde ese lugar, la respuesta es claramente las agencias de publicidad hoy no monopolizan el talento creativo por una cuestión lógica. Aparte, la industria en sí misma está sufriendo todos estos cambios y hace que también haya muchos creativos publicitarios que incluso no estén en las agencias de publicidad. Estén allá afuera
Obviamente trabajando en una lógica más Claro. colaborativa y Pero por ahí muy creando nuevos independiente, productos, nuevos servicios. pero también esa independencia hace que ellos también se nutran de otras cosas y sean también creativos también interesantes. Yo, cuando vos mencionabas hoy más temprano, esto del ejército de @gmails, yo armo equipos por proyecto y me asombra el nivel de gente interesante que hay afuera, formada en agencias de publicidad, pero que por el hecho de estar afuera también se han forjado y han evolucionado como creativos más raros en el buen Está sentido. buenísimo, está buenísimo. Vamos, si querés, al segundo capítulo. El otro día sabes que estaba en un bar y en un café, ¿no? Yo voy mucho a cafés y había dos señoras al lado, 70 años tendrían, y una le decía a la otra que la gente no entendía su pasión, ¿no? Entonces yo me puse a escuchar ahí cuál sería la pasión y estaba un rato hasta que finalmente dijo cuál era la pasión de esta señora de 70 años, que era mi pasión por la Fórmula 1, ¿En ¿no? serio? Y, y a mí, nada, me llamó mucho la atención, ¿no? Yo no soy seguidor de la Fórmula 1, pero vos contás mucho de esto en el segundo capítulo del método Taylor Swift, que es sobre el fenómeno de Drive to Survive, ¿no? El documental que cambió completamente la tendencia de un deporte que venía en caída libre y lo transformó. Bueno, vos contás que es el deporte número uno, para muchos es el número uno del mundo, En ¿no? números sí. Es impresionante eso, Es más que el impresionante. fútbol. Y es lo que dicen. Y Mirá, la verdad es que todo el gran contá el Drive, cambio Drive to Survive, ¿qué a mí es? me llamó mucho Por- la atención. O sea, en Bien, verdad, el libro también arranca siempre como cómo lo descubro yo. sí. Que de hecho, en este Claro, vamos a caso, contar el libro, es cómo lo descubrís, y hay un Sherpa siempre, ¿no? Hay un personaje que es que el que te va guiando, ¿no? más o menos porque, claro, porque lo que trato de hacer en cada capítulo es mostrar cómo uso las herramientas que te conté antes para disciplinar De la curiosidad. curiosidad en esto. Y yo, ese Sherpa, a la larga es alguien con el cual tengo una charla caramelo para tratar de entender un poco Perfecto. más. Y ahí también es de atar todo. Y lo lindo de ese Sherpa es que no necesariamente es un experto del tema. Claro. Es alguien que por ahí se apasionó con el tema antes que yo y desde ahí también me gusta hacer un doble clic que es, yo podría haber llamado a gente más cercana al tema, pero parte de la invitación de este libro es pensar, che, si esto estuviera leyendo alguien en el interior del país que no tiene contacto como podría tener yo acá y no sé qué, que igual puede hacer su propio viaje Empatices con eso. de curiosidad y Ujú. generar sus propias maneras. Entonces, en este espacio, por ejemplo, yo cuento que un día descubro, yo era fanático hasta los 9 años de la Fórmula 1, Ujú. época Reutemann, época Nelson Piquet, y llego con bastante fanatismo hasta la muerte de Senna, más o menos. Eh, a partir de ahí, no sé, mágicamente, no sé si empezó a poner cada vez más aburrido, no sé qué, pero le solté la mano fuerte. Nunca volví a ver Fórmula 1 hasta que en 2022 estábamos así, yo con mis dos hijos, yo digo, bueno, a mí me gustaba mucho Fórmula 1, voy a meter algo de Fórmula 1 para que vean una de las pasiones que yo tenía de chico. Y agarro Drive to Survive, pero porque estaba ahí en Netflix. Tú, lo toco, de repente ponemos play y casi que fue, sin querer, en 2 semanas nos habíamos visto 4 temporadas. Ujú. Y lo más gracioso es que mi hija hiperfanatizada, bueno, mi hijo varón también, pero mi mujer re Ujú. fanática. Digo, che, para esto Bueno, vos está contás pasando que algo raro. la mayor incorporación de seguidores son mujeres de 18 a 24 años, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Mm, Y eso es, si querés, uno de los factores de crecimiento más grandes claro. que tuvo el deporte. Y en Estados Unidos, que es donde, si querés, eh, una tendencia se termina de consolidar y evolucionar. Eh, entonces, ¿a quién llamo de Sherpa? Yo hago muchos proyectos con Jime Díaz Sí, Alarcón, experta en tendencias y de todo. Universal. Y medio que le comento el tema, che, ¿vos viste esta? Uy, ella ya tenía vista todas las temporadas diciendo, tengo una abstinencia por ver la próxima temporada. ¿En serio? ¿Posta la red contra? ¿Viste? Sí, pero me fanaticé mal. Ah, ¿en serio? Bueno, listo. A partir de ahí armamos un grupo BME, que es algo que no te lo había contado por Sí. ahora, que es otra de las herramientas que tiene el libro, que BME es, es un tema muy académico, ¿no? El término está contado en el libro. ¿Qué significa BME? mira, es una sigla hiper secreta. Sí, no sé si se puede decir en un Sí, medio formal. en verdad voy a primero contar qué es y después por qué se llama Dale. así. De vuelta, en esta sobreestimulación de cosas que tenemos en términos alrededor de estímulos, eh, lo que me di cuenta es que necesito que alguien más me ayude a curar la creatividad, no solo Ok, un algoritmo de Instagram. Alguien que yo respete y que tenga
un norte de curiosidad similar al mío. Puede ser una o dos personas. Así fue como con Carlos Pérez arrancamos. Carlos Pérez, mentor, Crack. crack y muy amigo mío actualmente, pero en su momento también hasta jefe mío. Eh, Creamos un grupo de WhatsApp entre nosotros dos. O sea, por un lado estábamos nosotros dos que, che, vamos a tomar algo, no sé qué, escribiéndole directamente a él. Pero aparte teníamos este grupo que le pusimos BME por esta sencilla razón. Es boludo, mira esto. Y Hay que lo mandar único, cosas que generen esa reacción, ¿no? claro, Que digas, boludo, mira esto. y que ahí solo, el compromiso que asumimos fue, ahí solo vamos a mandar links que nos llaman la atención Perfecto. y quizás algún tipo de reflexión, esperando a ver qué también del otro, che, ¿cómo sentís eso? Los dos tenemos un norte de curiosidad bastante parecido y desde ese espacio, a veces lo que uno manda por ahí es una señal, no es una tendencia. Che, Total. mirá esto, ¿qué onda? ¿Vos creés que todo va a ir para acá o Claro. no? Entonces, lo que tienen los grupos BME es que lo arranqué con Carlos, pero después empecé a armar distintos grupos BMEs. Bueno, en este caso con Jime armé uno específico por el tema de Para la Fórmula Fórmula 1. 1. Es que te permite que el otro también te ayude, no solo a mandarte links y ser el curador de tu propia curiosidad, sino también a partir de la opinión del otro, poder también Está empezar a buenísimo. construir un punto de vista juntos. Podés con IA. Podés con KPMG. Tenemos entonces a Taylor Swift, a la Fórmula 1. El capítulo 3 a mí me pareció increíble porque, digo, en un mundo, nada, de golpe tan sofisticado en su complejidad, con, no sé, con inteligencia artificial, qué sé yo, computación cuántica, biotecnología, todas estas cosas, de golpe uno de los grandes hits de consumo es agua, ¿no? Con toda una narrativa muy particular alrededor, que es el caso de Liquid Death, ¿no? Si querés contarnos un poquito cómo llegaste a este caso y por qué elegiste incluirlo en el libro. Mira, lo lindo y, Es una agua enlatada, ¿no? O sea, es una lata sí, de agua. sí, sí, sí. Ok. O sea, lo lindo, si querés, de parte de la curación de los casos fue entender que los manuales pueden ser cualquier cosa. Ujú. Pueden ser una cantante, puede ser un programa de Netflix, en este caso puede ser una marca posta. Y a mí lo que me asombró de esta marca, obviamente está en mi industria, por la cual de repente la empecé a escuchar hace ya varios años, Ujú. previo a que se hiciera realmente conocida, y yo la veía como una marquita media rebelde, pero chiquitita, hasta que un día, así como googleando, de repente me dice, no, está por salir a la bolsa, como a Wall Street, una marca de agua independiente. ¿Qué onda? Ahí empiezo a activar mis Antenas. antenas de curiosidad y bueno, y ahí descubro, para mí una de las marcas que hoy está haciendo referencia para millones de otras marcas, desde distintos puntos de vista. Si querés, primero te explico concretamente el primer factor de resolución que tiene esa marca es, y que sin duda es intuición pura del fundador, que es un ex Netflix. Ok. O sea, por lo cual creo que tiene el entretenimiento en el corazón del producto, que es, en vez de matarse con, che, esta agua viene de las montañas de no sé Sí, sí. dónde, todo su foco fue en la propuesta de valor, en el entender qué vende esta agua, que no es agua, sino entretenimiento y un punto de vista. Eh, y él venía también del mundo punk y dijo, qué lindo sería eh, crear una marca de agua con tono de comunicación punk. Y en ese espacio, de hecho, ya el nombre, Liquid Death, o sea, un líquido que te mataría y es agua mineral, ya hay una Sí, sí. contradicción, casi un chiste en sí mismo. Eh, Eso mismo después lo lleva a su comunicación, a las colaboraciones con otras marcas. Total. Ellos, para mí, son precursores en algo que yo llamo innovación para la conversación. O sea, crean una Son vez por expertos mes. en meterse en la conversación, en generarla. Bueno, vos contás ahí que, emplean a guionistas, ¿no? Muy buenos guionistas de la televisión. Es como si Capusotto o Saborido, digamos, entraran dentro de esa Como lógica. directores creativos de una marca. Claro, y con un humor muy de nonsense que pega muy bien con los generación Z, ¿no? Con la De generación... hecho, si querés, el eje que Sí, tienen ellos es eh, casi hacerle bullying a claro. cualquier al marketing de cualquier marca. O sea,
sus fanáticos, toda persona que odia el marketing ama a Liquid Death. Espectacular. Porque en algún punto parodia todo el tiempo las formas de hacer marketing de cualquier otra marca. ¿Y cuánto, digamos, en los 5 casos que elegiste por ahí, el de la Fórmula 1 es menos obvio, aunque, como dijimos antes, la mayor cantidad de incorporaciones son personas de 18 a 24 años? ¿Cuánto tiene que ver esta rareza de nuevos casos con la vinculación con una generación que, bueno, es bastante difícil de codificar, ¿no? Como es la de los adolescentes jóvenes, la llamada generación Z? ¿Te parece que hay ahí hay una correlación directa? No sé si directa, pero coincido que parte de esta velocidad y complejidad que estamos viendo y que te obligue, o sea, yo cuando hay atrás de cada capítulo trato de destilar ciertos aprendizajes o ciertas ideas disparadoras, eh, pero no con la intención de que sean leyes, porque también soy consciente que muchas pueden ser efímeras, Claro. muchas incluso contradictorias. ¿Y encontraste lugares comunes? O sea, no lugares comunes, reglas comunes en estos. Ahora vamos a contar los últimos 2 casos. Hasta ahora hablamos de Taylor Swift, de la Fórmula 1, de Liquid Death. Los últimos 2 capítulos son sobre Bizarrap y sobre las fiestas Fresh, o sea, son más Dos locales. argentinos, quise buscar dos claro. argentinos. Ahora vamos a focalizar en esos 2 casos, pero digo, de estos 5, ¿hay algún germen de nuevo manual? Digamos que vos puedas decir... Es difícil encontrar un patrón hiper preciso, pero sí hay punto de contacto entre varios. Ok. O sea, la creación de comunidad, Perfecto. pero a otro nivel, ¿no? Tipo, hay una comunidad, porque muchas veces en el mundo del marketing creamos una Todos. comunidad. No, es Sí. realmente gente que sea fanática de tu marca. O sea, eso lo ves en Liquid Death, eso lo ves en Taylor, ni hablar. Yo te puedo asegurar que es impresionante la cantidad de fans que generó a la Fórmula 1, que generó Drive to Survive. Un quinto de la gente que se sube a la Fórmula 1 fue por la serie, Sí, ¿no? literalmente por eso. Sí. Es casi, y para mí uno de los aprendizajes más grandes como publicitario que me dejó eso fue, a veces la mejor forma de hacer publicidad no es hacer publicidad. Claro. O sea, Liberty Media, que fue quien le compra a Ecclestone los derechos de la Fórmula 1, dijo, loco, si queremos poner de moda esto, no es haciendo grandes campañas de publicitarias, queremos una serie y contemos esto de una forma que no se contó nunca. Claro. Entonces, Regla número 1 que cruza todo es comunidad verdadera, ¿no? Y espontánea, ¿no? sí, auténtica, y casi como que te das cuenta que también esto es una regla del emprendedorismo, pero estos creo que lo llevan a otro nivel, que es casi preocupate no por tener mucha gente que le guste tu marca, sino preocupate por lo menos que te den algunos que sean muy fanáticos. Claro. 2, yo creo que a mí me asombró como la parte media de misterio, jugar un poquito con el misterio y jugar un poquito con entre lo misterio y lo lúdico, son cosas que las vas a ver en el capítulo de Taylor, las vas a ver en Bizarrap, las puedes llegar a ver algo en La Breche, en Liquid Death. El misterio viene casi desde la sorpresa, che, con qué colaboración rara me van a venir. Entonces creo que es el componente yo creo que si vos me preguntás, en un mundo donde es cada vez más difícil sorprenderte, porque creo que la inteligencia artificial también hizo que ya casi cualquier cosa que vea diga, puede ser, ¿viste? Bueno, en un mundo que es más difícil, ya la sorpresa empieza a tener otro valor, la verdadera sorpresa. Está buenísimo. Y yo creo que muchos de estos, de hecho, en las fiestas Brecht pasa mucho ahora, así que después lo hablamos, pero de la puesta en valor de la sorpresa. Ahí, bueno, ya que hablas de las fiestas Brecht, bueno, los últimos 2 capítulos son Bizarrap y las fiestas Brecht, son casos bien locales. Digo, ahí también te hago una pregunta general. ¿Cómo estás viendo la creatividad local en la Argentina? ¿Es muy ombliguista decir que, bueno, hay realmente un pulmón creativo en América Latina, como dice Kike Abogado, un amigo en común que fue uno de los Sherpas, digamos, de uno de los capítulos? Se habla mucho de la marca argentina en los últimos tiempos, ¿no? Conejo Martelli, también otro amigo, caso Messi, caso del Papa, caso Mercado Libre, digo, hay un montón de cosas argentinas en la conversación global. De nuevo, dispara para el lado que quieras. ¿Ves algo en particular, digamos, de
de efervescencia local en todo este tema? Dudo que pueda decir algo nuevo porque creo que, y coincido que algo está pasando. Sí, sí, obviamente a nosotros los argentinos nos gusta, somos medio fanáticos de nosotros mismos Claro. allá afuera. O sea, yo soy fanático de Messi, fui fanático de Ginóbili. O sea, nos gusta el argentino que la rompe y es verdad que el argentino que la rompe algo distinto tiene. Pero si vamos específicamente a la innovación y a la creatividad, a mí, por ejemplo, lo de la Breche me llamó mucha atención. ¿Por qué una fiesta? O sea, la fiesta Breche, pegar un Contémoslo salto. para el que no conoce qué es exactamente la fiesta Brecht. ¿Qué es? Una marca de fiestas. ¿Sí? Que uno podría decir, pará, es hipercopiable, Claro. a la larga una fiesta. La barrera de che, entrada es poner bajísima. música, Sí. claro. ¿Y cómo lograron estos tipos de 2019 a hoy, no sé, estar sold out en Tokio, New Una locura. York, en Tomorrowland? Y lo otro loco que tiene, vos decís, bueno, listo, porque el DJ es increíble. No, los tipos no tienen van en función de donde llegan, ven la persona que mejor, el DJ local que mejor conecta con la gente y van y entonces en algún punto es ni siquiera hay como un, viste, che, es un David Guetta, ¿entendés? Que se va moviendo. No, hay como un espíritu, el espíritu es lo que se va moviendo, o por lo menos es mi forma de explicar, pues yo a propósito tampoco me junté con ellos. Yo dije, bueno, lo voy a analizar como la salida y como invito a analizar a cualquier persona que lea el libro el día de mañana a buscar sus propias ideas disparadoras a partir de las herramientas de curiosidad. Entonces, en este caso, si bien son argentinos y podría haberme juntado, dije, no, voy a buscar un Sherpa, voy a tratar de Buenísimo. entenderlo en profundidad. Y hay un montón de factores que después cuando lo tratás de estirar y dices, ah, claro, por esto. Siempre, ejemplo, allá no existe el patobica, ¿viste? Ese famoso vos entrás, vos no. Al Que lo mismo ves ex post y decís qué ridículo que era todo eso, ¿no? Que decís décadas de fiestas con cosas que hoy ex post parecen completamente ridículas. Digo, y hablando de eso, yo te pregunté antes por factores comunes. ¿Qué humos comunes? En un momento del libro, vos bueno, que como decíamos antes, sos muy bueno para hacer de neologismos, hablas del design cajoning, ¿no? Que es en vez del design thinking, las cosas que, bueno, se tiran en un seminario de innovación y quedan en el cajón, ¿no? Podés mencionar 2 o 3 así cosas sin pelearte con nadie, ¿no? O sea, ya te veo la cara, que decís, voy a quedar mal con 20 millones de clientes. Pues ya lo hiciste vos el año pasado. Bueno, mira, el design thinking, si querés, mi crítica Sí. desde el design cajoning es, yo por un lado soy un fiel creyente de que es una metodología que es bien usada, sirve mucho. Porque a la larga no deja de ser una hilación de 5 pasos con mucho sentido común para poder llegar a crear algo. Así que a la larga es entender, el primer paso es entender y desde ese paso tratar de ver necesidades no satisfechas Ok. allá afuera, crear, que tiene que ver con crear soluciones, pero después entra el prototipear rápidamente eso que creaste para volver a tu consumidor y entender si eso que creaste puede realmente cubrir esa necesidad. Entonces entra esta lógica de prototipear y testear. El problema es que muchas corporaciones durante 15 años, design thinking, pero se quedaban en el, Claro. en el Después entender y crear, no había presupuesto pero para claro. prototipear y testear, o peor, prototipear y testear una sola vez y listo, quedamos acá. Claro. Entonces todo terminaba en cajones y después, no, esto es un... Entonces, eso por un lado. Después, otra moda de las organizaciones, incluso al día de hoy, y que hace poquito lo hablaba Carlos Pérez y que me llamó mucha atención y después lo corroboré viendo una serie, que ahora te voy a decir cuál es hace 10 años se puso muy de moda la palabra propósito. Claro. Y creo que hoy nos estamos dando cuenta que mucho de esa movida de propósito, de vuelta, no quiere decir que esté mal, pero implementado como muchas empresas se implementó, medio que ya empieza Perfecto. a tener un debacle fuerte. Y creo que si vieras, por ejemplo, el otro día vi la serie We Crashed, Que es la historia de WeWork. la debacle Sí, de WeWork, que está en Apple TV, ¿no? es tremendo cómo grafica esto. Ellos están convencidos de un propósito y de esas empresas que cuando buscan un propósito piensan que tienen que salvar al mundo y buscan un propósito mucho más allá y más grande de lo que son ellas. Seguro.
Y vos decís, claro, pero lo escuchás, lo mirás hoy con distancia, y decís, pero era obvio que se le Una iban a locura, poner. una locura. Era Sí, sí. obvio que se le iban a poner. Pero bueno, esa Pero es en la el momento, objetividad que a bueno, veces te falta. llegaron a valer casi 50.000 millones de dólares, digamos, estamos todos hablando de esto. Nico, se nos está cayendo el tiempo. Digo, para terminar, hiciste 5 capítulos, digamos, Taylor Swift, la Fórmula 1, Liquid Death, Bizarrap, Brecht. Si tuvieras que hacer ¿qué te quedó afuera? Además del boom del Rubik, que no lo pusiste, pero es que lo vas a poner, me imagino, Obvio, en el número 2, digamos, ¿no? Mira, algo que me hubiera me gustado, pero no sé si todavía me daba para capítulo, es Hamilton, la obra de Ok. Lin-Manuel Miranda, Ok. que siento que rompió millones de cosas y también la descubrí. No soy un gran conocedor del mundo de la comedia musical, pero a través de mi hija la conocí, la vi, y siento que Que daba el piné como para daba estar. para el Piné. Y Lin-Manuel Miranda es una persona que me gusta seguirla de cerca porque me parece un tipo que es muy innovador. Hace poco vi Ted Lasso. Ok. Y descubrí un poquito la historia de Ted Lasso, que me partió la cabeza y dije, boludo, esto es para un capítulo. Bueno, para el próximo. Pero si no lo spoileo si Está muy querés. bien, está muy bien. Eh, Nico, bueno, muchas gracias. La verdad que el libro, yo lo lees en una tarde, es súper divertido. Tiene una parte final que son como casi 50 los títulos, ¿no? Que fuiste tirando, que es casi como unas estrategias oblicuas, ¿no? De Brian Eno, ¿no? Que uno puede hacer unas cartas de eso también en algún momento Buen negocio. como forma, digamos, nada, de extender un poco la marca de este libro. Así que bueno, muchísima suerte y gracias por la conversación. No, mil gracias por la invitación, Campa, un placer. Por favor.